Imaginen un deseo tan profundo, tan insoportable, que llevaría a un hombre a cruzar las barreras más oscuras de la humanidad. Un anhelo que reescribe la moralidad misma. Un susurro, apenas audible en los pasillos del poder, hablaba de un ritual prohibido. Un acto macabro, alimentado por una creencia tan desesperada como siniestra. El rumor era un escalofrío que recorría el imperio. Una sombra que amenazaba con devorar la inocencia y manchar la memoria de una de las dinastías más grandiosas. Nos trasladamos a la China del siglo XV, al corazón de la imponente dinastía Ming. Una era de esplendor cultural, pero también de intrigas palaciegas y ambiciones sin límite. En este mundo de jerarquías inflexibles existía una clase singular: los eunucos, hombres castrados para servir a la corte, con acceso íntimo al emperador y a su harén. Despojados de su hombría, muchos buscaron compensar esa pérdida a través del poder. Se convirtieron en figuras influyentes, temidas y respetadas, en las sombras del trono. Uno de ellos era Gao Kai. Ascendió rápidamente, su ingenio y crueldad labrándose un camino hacia la cima de la influencia imperial, un nombre susurrado con temor. Su nombre resonaba con autoridad, pero también con un miedo creciente. Los pasillos del palacio parecían encogerse a su paso, susurrando advertencias a quienes se cruzaban en su camino. Pero detrás de la fachada de poder inquebrantable, Gao Kai guardaba un secreto. Una profunda herida, no visible, pero que carcomía su alma. La creencia de su imperfección, un deseo que muchos eunucos compartían, el de revertir su condición, de recuperar lo que les había sido arrebatado, un anhelo que lo llevó por un sendero oscuro. La desesperación, en ocasiones, susurra promesas imposibles. Antiguas supersticiones chinas hablaban de elixires y rituales capaces de otorgar virilidad perdida, pero la creencia de Gao Kai era mucho más siniestra. Una leyenda urbana, o quizá un horror bien documentado, que hablaba de un método de lo más perturbador. Se decía que para restaurar lo perdido, un eunuco debía consumir la esencia más pura de la juventud, los cerebros de niños pequeños. Una creencia aberrante, un horror indescriptible que helaba la sangre con solo pensarlo. ¿Podría alguien, incluso en la cúspide del poder, descender a tales profundidades de depravación? Las acusaciones contra Gao Kai comenzaron como murmullos, voces ahogadas por el miedo en la corte. Niños desaparecidos, sombras en la noche. El miedo colectivo crecía. ¿Era Gao Kai un monstruo alimentado por su propia desesperación? ¿O una víctima de las crueles intrigas y calumnias que florecían en la corte imperial? Los historiadores debaten si estas acusaciones eran verdaderas o si fueron fabricadas por sus enemigos para derribarlo de su poderosa posición en la corte. En una corte donde la traición era moneda corriente, cualquier rumor, por atroz que fuera, podía ser utilizado como un arma letal contra un rival ambicioso. La psique de un eunuco, obligado a la servidumbre y privado de su naturaleza, era un terreno fértil para el resentimiento, la envidia y quizá para horrores inimaginables. Pero la verdad, oculta tras velos de tiempo y silencio, permanece escurridiza, una mancha oscura en los anales de la gloriosa dinastía Ming. Finalmente, la presión se volvió insostenible. Las acusaciones contra Gao Kai resonaron con fuerza en la corte. Su destino, incierto, pendía de un hilo. La historia es ambigua. Algunas fuentes insinúan una purga, otras un exilio ignominioso, pero el verdadero castigo para su alma ya había sido impuesto: la eterna infamia. El desenlace no solo selló su destino, sino que dejó una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto se extendían estas creencias perturbadoras entre los eunucos imperiales? La historia de Gao Kai no es solo un cuento de terror, sino un recordatorio de las profundidades a las que la desesperación humana puede llevar, y la oscuridad que acecha tras el velo del poder. La verdad completa sobre Gao Kai y sus supuestos rituales se perdió en los pliegues del tiempo, un eco fantasma en los salones silentes de la historia imperial china. Historias como la de Gao Kai nos confrontan con la complejidad moral de épocas pasadas. ¿Qué impulsaba a estos hombres a buscar lo imposible a cualquier costo? La historia nos muestra que la línea entre la ambición, la desesperación y la barbarie es a menudo más delgada de lo que quisiéramos admitir. Un frío recordatorio. Si te ha fascinado este oscuro capítulo de la historia y quieres seguir desenterrando misterios, no olvides suscribirte y activar la campana.
Hasta el próximo enigma.